Le dije, mi mamá tenía un anillo igualito a ese. Y la sonrisa del millonario desapareció al instante. Sus ojos parpadearon con algo que no pude descifrar del todo. ¿Ira? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, aunque era pleno agosto y hacía un calor sofocante en el centro de la Ciudad de México. Quizás estés sirviendo mesas para gente que no lo valora, o limpiando después de que todos se han ido. Dime, ¿desde dónde me estás viendo y qué hora es allá? Te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. El aroma de café fuerte y pan tostado con mantequilla flotaba en el aire del lirio dorado, mezclándose con el olor penetrante del desinfectante que había estado usando toda la mañana. Mi nombre es Esperanza, aunque la mayoría me dice simplemente Espe, y he sido mesera durante 37 años. 37 años sonriendo cuando me dolían los pies. 37 años fingiendo no escuchar los comentarios crueles. 37 años siendo invisible para todos, excepto cuando necesitaban algo. A los 57 años, mis manos cuentan la historia de mi vida. Callosas de cargar charolas, manchadas de limpiar mesas, cicatrizadas por algún que otro vaso roto. Mi uniforme, una blusa blanca impecable y falda negra, siempre estaba perfecto, aunque por dentro me sintiera desmoronándome. Los gerentes del Lirio Dorado exigían perfección de nosotras, las meseras. Éramos la cara que querían que vieran los clientes, pero nunca la persona que les importaba conocer. Cada mañana me levantaba a las 4:30 en mi pequeño departamento en la colonia Doctores. El boiler hacía ruido y silbaba, y me preparaba el café en la misma taza desportillada que había usado durante 15 años. La taza de mi madre. El viaje en metro hasta la zona rosa tomaba 1 hora y 20 minutos en los buenos días, más tiempo cuando había retrasos. Iba parada, pegada a desconocidos, viendo la ciudad despertar a través de ventanas sucias, contando las estaciones hasta llegar a la mía. El Lirio Dorado estaba en la esquina de Paseo de la Reforma y Florencia, todo pisos de mármol y lámparas de cristal. El tipo de lugar donde un solo desayuno podía costar más de lo que yo ganaba en 2 días. Hombres de negocios ricos se sentaban en nuestras mesas, discutiendo negocios millonarios mientras yo les rellenaba las tazas de café. Hablaban de sus carteras de inversiones, sus propiedades, sus bitcoins, como si yo no existiera. A veces me preguntaba cómo se sentiría tener ese tipo de riqueza, ese tipo de poder. Nunca preocuparse por pagar la renta o comprar despensa. Mi gerente, Leticia, era una mujer de 40 y tantos años que usaba su autoridad como armadura. Chasqueaba los dedos cuando quería mi atención, como si fuera un perro. La mesa 12 necesita más agua. Ladraba. El señor de la mesa 5 sigue esperando sus huevos benedictinos. Nunca, por favor. Nunca gracias. Solo órdenes, entregadas con la expectativa de cumplimiento inmediato. Las otras meseras y yo, Carmen, Valeria y Betty, habíamos formado nuestra propia pequeña familia de supervivencia. Nos robábamos momentos en el almacén para compartir historias sobre clientes difíciles o simplemente para respirar. Carmen estaba ahorrando dinero para traer a su madre de Honduras. Valeria se estaba pagando la carrera de enfermería. Betty mantenía a su esposo discapacitado. Todas peleábamos nuestras propias batallas, pero las peleábamos juntas. Los clientes rara vez nos veían como personas. Éramos accesorios en sus comidas caras, manos invisibles que traían comida y recogían platos. Había aprendido a leer rápidamente sus humores. El empresario que había estado tomando desde las 10 de la mañana sería cruel con todos a su alrededor. La señora de sociedad que almorzaba con sus amigas regresaría su ensalada 3 veces, alegando que no estaba lo suficientemente fresca. La pareja joven en su primera cita estaría tan concentrada en impresionarse mutuamente que se olvidarían de dar propina. Pero eran los clientes regulares los que más dolían. El señor Patterson venía cada martes y jueves, siempre pidiendo lo mismo: café negro y un bagel simple con queso crema. Durante 3 años lo había atendido con una sonrisa. Recordaba exactamente cómo le gustaba el café. Hasta le preguntaba por su semana, pero nunca una sola vez me miró a los ojos o me llamó por mi nombre. Para él, yo era solo la señora del café. Luego estaba la señora Henderson,
una mujer elegante de 70 y tantos que venía a brunch dominical con sus hijos adultos. Siempre me pedía específicamente, elogiando mi servicio a las otras meseras. Pero cuando su hijo hacía chistes crueles sobre la servidumbre, o cuando su hija me gritaba por traer el tipo incorrecto de mermelada, la señora Henderson solo se quedaba sentada en silencio. Nunca me defendía. Nunca reconocía que yo era un ser humano que merecía respeto básico. La cocina era su propio mundo de caos. Vapor salía de las lavadoras industriales. Los cocineros gritaban órdenes en español y inglés, sus voces mezclándose con el estrépito de sartenes y el siseo de las parillas. José, el chef principal, era una de las pocas personas en ese lugar que me trataba con verdadera amabilidad. Siempre se aseguraba de que tuviera una comida decente durante mi descanso, a veces metiéndome sobras para llevar a casa. Su propio sueldo no era mucho mayor que el mío, pero entendía lo que significaba trabajar con dignidad en un lugar que no siempre la respetaba. Mis pies gritaban para la sexta hora de cada turno. El tapete antifatiga detrás de la estación de café proporcionaba poco alivio. Había desarrollado fascitis plantar por años de estar parada en pisos duros, pero no podía permitirme tomar tiempo libre para fisioterapia. Algunas noches, llegaba a casa y remojaba mis pies en agua tibia con sal de Epsom, el único lujo que podía permitirme. El uniforme en sí era un recordatorio constante de mi lugar en su mundo. La blusa blanca tenía que estar impecable, ni una arruga, ni una mancha. La falda negra tenía que llegar exactamente a mis rodillas. Mi cabello tenía que estar recogido en un chongo perfecto. Mi maquillaje tenía que ser profesional, pero no muy llamativo. Estaba interpretando un papel, actuando el personaje de la mesera perfecta e invisible. Pero debajo de ese disfraz había una mujer con sueños, miedos, recuerdos y una vida que importaba. Había estado usando el anillo de mi madre desde que tenía memoria. Era una banda de plata sencilla con un pequeño nudo celta grabado alrededor del centro. Nada caro o llamativo, pero me conectaba con su memoria. Ella había trabajado como costurera toda su vida, sus dedos siempre ocupados con hilo y tela. Cuando falleció hace 10 años, el anillo fue una de las pocas cosas que dejó. Usarlo me hacía sentir que todavía estaba conmigo, especialmente durante los días más difíciles. El lirio dorado atraía cierto tipo de clientela, emprendedores, magnates inmobiliarios, gigantes tecnológicos que visitaban desde Silicon Valley, hombres y mujeres que habían construido fortunas a través de inversiones inteligentes, tácticas comerciales agresivas y a veces pura suerte. Discutían sus activos sobre huevos benedictinos, argumentaban sobre tendencias de criptomonedas mientras sorbían mimosas de 400 pesos. Sus conversaciones eran un recordatorio constante del abismo entre su mundo y el mío. Una mañana particular en agosto, el restaurante bullía con una energía inusual. Se había corrido la voz de que Damián Herrera, uno de los multimillonarios más jóvenes en tecnología, vendría a desayunar. El personal estaba nervioso. Leticia había estado ladrando órdenes toda la mañana, asegurándose de que cada superficie brillara y cada uniforme estuviera perfecto. El personal de cocina había preparado platillos especiales que no estaban en el menú regular. Hasta las otras meseras parecían nerviosas, susurrando sobre las propinas enormes que supuestamente dejaban los multimillonarios. Había oído hablar de Damián Herrera, por supuesto. Su cara había estado en portadas de revistas y programas de noticias financieras. Había construido su fortuna desarrollando software de inteligencia artificial que las grandes corporaciones usaban para optimizar sus operaciones. La prensa financiera adoraba escribir sobre su cartera de inversiones, acciones tecnológicas, desarrollos inmobiliarios, incluso participaciones significativas en Bitcoin y otras criptomonedas. A los 34 años, su patrimonio neto se estimaba en más de 2.000 millones de pesos. Era el tipo de persona que podría comprar todo nuestro restaurante sin sentirlo en su presupuesto. Cuando llegó, la energía en el salón cambió inmediatamente. Las conversaciones se volvieron más silenciosas, como si las personas estuvieran tratando de captar pedazos de cualquier negocio importante que pudiera discutir. Era más bajo de lo que había esperado, tal vez 1,65 m,
con cabello castaño cuidadosamente peinado y un traje caro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Su sonrisa era ensayada, del tipo que se había refinado a través de incontables reuniones de negocios y entrevistas mediáticas. Eligió la mesa del rincón, mesa 15, que ofrecía la mayor privacidad y la mejor vista del comedor principal del restaurante. Leticia personalmente lo escoltó a su asiento, su demeanor usualmente cortante reemplazado por una cortesía casi servil que me revolvió el estómago. Me hizo señas para que atendiera su mesa, probablemente pensando que la mesera con más experiencia debería cuidar a un huésped tan importante. Mientras me acercaba con la jarra de agua y los menús, pude sentir el peso de la atención de otras mesas. La gente fingía no estar mirando, pero los teléfonos estaban discretamente posicionados para capturar fotos. Algunos comensales probablemente ya estaban publicando en redes sociales sobre haberlo visto. La presión de proporcionar servicio perfecto era inmensa. «Buenos días, señor Herrera», dije, llenando su vaso de agua con manos firmes a pesar de mis nervios. «Bienvenido al Lirio Dorado. ¿Puedo empezarlo con nuestra mezcla especial de café? ¿O quizás jugo de naranja fresco?» Su sonrisa era encantadora, pero había algo calculador detrás de sus ojos. El café estaría perfecto, y echaré un vistazo a su selección de champán. Estoy celebrando una semana particularmente exitosa en los mercados. Gesticuló casualmente, pero alcancé a ver el brillo de un reloj caro en su muñeca. Solo mis inversiones en criptomonedas generaron más ganancia esta semana de la que la mayoría de las personas ve en toda su vida. Asentí cortésmente, acostumbrada a clientes que sentían la necesidad de transmitir su riqueza. «Por supuesto, señor. Traeré la carta de champán inmediatamente». Mientras me volteaba para caminar de regreso a la estación de servicio, el anillo de mi madre captó un rayo de sol que entraba por las grandes ventanas del restaurante. El nudo celta pareció brillar por solo un momento. Era algo tan pequeño, pero me dio un momento de confort en lo que era por lo demás una situación tensa. Cuando regresé con su café y la carta de champán, Damián Herrera estaba en su teléfono, hablando en tonos bajos y urgentes sobre opciones de acciones y rendimientos de dividendos. Esperé pacientemente, como me habían entrenado a hacer, hasta que terminó su llamada y me miró con esa sonrisa ensayada. «El cristal», dijo señalando la botella más cara de la lista. «Y creo que tomaré los huevos benedictinos de langosta con caviar. Asegúrese de que la cocina sepa que prefiero mis huevos ligeramente líquidos». Me entregó el menú apenas echándome un vistazo. Mientras tomaba el menú de él, el anillo en mi dedo rozó su mano por solo un segundo. Bajó la vista, y vi cambiar su expresión. La arrogancia casual en sus ojos se agudizó en algo más enfocado, más intenso. Se quedó mirando mi anillo por lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. «Es una pieza de joyería interesante», dijo, su voz de repente más fría de lo que había sido momentos antes. Bajé la vista a mi mano, de repente cohibida. «Oh, ¿esto?» Era de mi madre. Nada fancy, pero significa mucho para mí. Su sonrisa vaciló ligeramente. «¿De su madre, dice?» «Sí, señor. Falleció hace 10 años. Pero usar esto me hace sentir que todavía está conmigo de alguna manera». Estaba tratando de mantener mi voz profesional, pero hablar de mi madre siempre me ponía emocional. «Mi mamá tenía un anillo igualito a ese», dije, haciendo un gesto hacia su propia mano. Fue entonces cuando todo cambió. La sonrisa ensayada desapareció completamente de su cara. Sus ojos se volvieron fríos, y por un momento, se veía casi... ¿asustado? ¿Enojado? No pude leer completamente la expresión, pero me puso la piel de gallina. El aire entre nosotros de repente se sintió pesado, electrificado con una tensión que no entendía. «Lo dudo mucho», dijo, su voz ahora lo suficientemente cortante para cortar vidrio. «Este anillo es único en su tipo, hecho a medida por un joyero en Suiza. Costó más de lo que la mayoría de las personas gana en un año». Levantó su mano, mostrando una banda de plata que era, tenía que admitir, notablemente similar a la que mi madre me había dejado. Pero la suya tenía grabados adicionales, pequeños diamantes incrustados en el patrón celta, y un peso y calidad general que mi banda sencilla carecía. Sentí mis mejillas arder de vergüenza.
Disculpe, señor. No quise insinuar que mi anillo fuera tan valioso como el suyo. Solo quise decir que el diseño se veía similar. Mi madre siempre dijo que era celta, pasado de generación en su familia. Pero Damián Herrera no estaba escuchando mi explicación. Su cara se había puesto pálida y estaba mirando mi anillo con una intensidad que me hizo sentir profundamente incómoda. Otras mesas estaban empezando a notar la tensión. Las conversaciones a nuestro alrededor se habían vuelto más silenciosas, y pude sentir la mirada penetrante de Leticia desde el otro lado del salón. ¿Dónde exactamente consiguió su madre este anillo? Su voz era apenas más alta que un susurro, pero había algo peligroso en su tono. Yo no estoy completamente segura, tartamudeé. Dijo que perteneció a su abuela y a la abuela de su abuela antes que ella. Ha estado en nuestra familia por generaciones. Giré el anillo nerviosamente alrededor de mi dedo, de repente deseando no haberlo mencionado para nada. Damián Herrera se recostó en su silla, sus ojos nunca dejando mi cara. ¿Cómo se llamaba su madre? La pregunta me tomó desprevenida. Esperanza. Esperanza Morales, antes de casarse con mi padre. Señor, ¿está todo bien? ¿Puedo traerle algo más? El color se desvaneció completamente de su cara. Parecía que hubiera visto un fantasma. Por un largo momento, solo se quedó ahí sentado, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Reconocimiento? El silencio se extendió entre nosotros hasta volverse insoportable. Finalmente habló, su voz apenas audible. ¿Esperanza Morales de Boston? Mi corazón se saltó un latido. ¿Cómo podía él posiblemente saber eso? Sí, señor. Pero, ¿cómo sabía? Solía trabajar para mi abuela, dijo lentamente, como si cada palabra fuera arrancada de él contra su voluntad. Allá por los años 60. Era la mucama. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Había sabido que mi madre había trabajado como empleada doméstica cuando era joven, antes de conocer a mi padre, pero nunca había mencionado trabajar para familias adineradas, y ciertamente nunca había mencionado a nadie llamado Herrera. Sentí el cuarto girar ligeramente, mi compostura profesional empezando a agrietarse. No entiendo, logré decir. ¿Qué tiene que ver esto con mi anillo? El rostro de Damián Herrera se endureció otra vez, el momento de vulnerabilidad desapareciendo detrás de su máscara de multimillonario. Nada en absoluto, dijo fríamente. Me equivoqué. Solo tráigame mi comida y olvidemos que esta conversación ocurrió, pero no podía olvidarla. La forma en que había mirado cuando mencioné el nombre de mi madre, el shock en sus ojos cuando vio el anillo, nada de eso tenía sentido. Y algo en su tono cuando había mencionado que ella trabajaba para su abuela, se sintió incorrecto, incompleto. Señor, si mi madre trabajó para su familia, me encantaría saber más sobre... Dije que lo olvides. Su voz fue lo suficientemente cortante para cortar, y lo suficientemente alta para que varias mesas cercanas voltearan a ver. Solo haz tu trabajo y tráeme mi comida. El desaire dolió peor que cualquier comentario grosero que hubiera soportado en 37 años sirviendo. Esto se sentía personal, cruel de una manera que iba más allá de la mera grosería del cliente. Asentí rígidamente y me alejé, mis manos temblando mientras ingresaba su orden en el sistema de la computadora. Carmen me alcanzó en la estación de café, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «Espe, ¿estás bien? Te ves como si hubieras visto un fantasma». «Estoy bien», mentí, mi voz apenas estable. Solo un cliente difícil. Pero no estaba bien. Algo sobre esa interacción me había sacudido hasta el fondo. La forma en que Damián Herrera había reaccionado al nombre de mi madre. El miedo en sus ojos cuando había visto mi anillo. Se sentía como piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Y su rápida retirada hacia la frialdad después sugería que estaba escondiendo algo significativo. Cuando le traje sus huevos benedictinos de langosta 20 minutos después, no levantó la vista de su teléfono. Comió en silencio, ocasionalmente tomando sorbos del champán ridículamente caro. Le rellené su vaso de agua 2 veces, y cada vez actuó como si yo no existiera. La calidez y el encanto que había mostrado inicialmente habían sido reemplazados por una indiferencia helada que se sentía casi hostil.
Otras meseras empezaron a darle un amplio berth a su mesa. Se había corrido la voz de que algo había salido mal entre el famoso multimillonario y yo, y nadie quería quedar atrapado en el fuego cruzado. Leticia siguió lanzándome miradas de advertencia desde el otro lado del salón, claramente molesta de que de alguna manera hubiera logrado molestar a un cliente tan importante. Mientras Damián Herrera terminaba su comida, me acerqué con la carpeta de cuero del cheque, tratando de mantener mi actitud profesional a pesar de la turbulencia en mi pecho. Firmó el recibo de la tarjeta de crédito sin mirarlo, agregó lo que asumí era una propina estándar del 20%, y se levantó para irse. Pero mientras pasaba junto a mí hacia la salida, se detuvo. «Ese anillo», dijo en voz baja, para que solo yo pudiera escucharlo. «Deberías tener cuidado usándolo. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». Y luego se fue, dejándome parada ahí con una carpeta de cheque en mis manos y 1000 preguntas quemándome la mente. La amenaza, porque eso es lo que había sentido, resonó en mis oídos por el resto de mi turno. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. ¿Qué significaba eso siquiera? El resto de ese día pasó en una bruma. Atendí mis otras mesas mecánicamente, pasando por los movimientos de sonreír y tomar órdenes mientras mi mente correteaba con posibilidades. ¿Qué conexión había existido entre mi madre y la familia Herrera? ¿Por qué Damián Herrera se había visto tan asustado cuando reconoció su nombre? ¿Y qué quiso decir sobre cosas que es mejor dejar enterradas? Esa noche, viajé en el metro a casa en un trance, mirando mi reflejo en las ventanas oscuras y girando el anillo de mi madre alrededor de mi dedo. Por primera vez en 10 años, el anillo no me trajo consuelo. En cambio, se sentía pesado, cargado con secretos que no entendía. Mi departamento en la colonia Doctores se sintió más pequeño que de costumbre esa noche. Me hice una cena sencilla, sopa de lata y galletas saladas, pero no pude obligarme a comer. En lugar de eso, me senté en mi pequeña mesa de cocina y traté de recordar todo lo que mi madre me había dicho sobre su pasado. Había nacido en Boston en 1943, la menor de 6 hijos en una familia irlandesa de clase trabajadora. Su padre había trabajado en los astilleros. Su madre había tomado ropa para lavar y coser para llegar a fin de mes. Esperanza había dejado la escuela a los 16 para encontrar trabajo, ayudando a mantener a su familia durante los años difíciles después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca había hablado mucho sobre los trabajos que había tenido antes de conocer a mi padre en 1968. Sabía que había trabajado como costurera en una fábrica y como empleada doméstica para familias adineradas. Pero siempre había hablado de esos años vagamente, como si fueran capítulos que prefería mantener cerrados. Ahora me preguntaba qué historias me había estado ocultando. Saqué la pequeña caja de madera donde guardaba sus pocas pertenencias personales. No había mucho. Un rosario, algunas fotografías viejas, su tarjeta del Seguro Social y algunas cartas de parientes lejanos. Pero en el fondo de la caja, envuelto en papel de China, había algo que había olvidado, un pequeño relicario de plata que le había pertenecido. Dentro del relicario había una fotografía diminuta de una mujer joven que nunca había podido identificar. Parecía tener 20 y tantos años, con cabello oscuro y ojos amables que me recordaban a mi madre. En la parte trasera de la fotografía, en la escritura cuidadosa de mi madre, estaban las iniciales MH y una fecha, 1965. MH. ¿Podría eso significar Margarita Herrera? ¿Era esta una fotografía de la abuela de Damián Herrera, la mujer para quien mi madre había trabajado? Sostuve la fotografía diminuta bajo la lámpara de mi cocina, estudiando la cara por cualquier parecido al multimillonario que había atendido esa tarde. La estructura ósea era similar, la misma mandíbula definida y ojos inteligentes. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Me acosté en mi cama angosta, mirando al techo y tratando de armar fragmentos de memoria y posibilidad. ¿Por qué mi madre nunca había mencionado trabajar específicamente para la familia Herrera? ¿Por qué había parecido tan renuente a hablar de sus primeros años de trabajo? ¿Y por qué Damián Herrera había reaccionado con tal miedo cuando reconoció su nombre? A la mañana siguiente, llegué al Lirio Dorado con ojeras y preguntas que no podía responder.
La prisa del desayuno fue particularmente brutal. 3 grandes reuniones de negocios y una fiesta de brunch de bodas que me tuvieron corriendo entre mesas durante horas. Pero incluso en el caos del servicio, no podía dejar de pensar en Damián Herrera y su advertencia críptica. Durante mi descanso, usé mi teléfono para buscar información sobre la familia Herrera. La página de Wikipedia de Damián mencionaba que había heredado su capital de inversión inicial de su abuela, Margarita Herrera, quien había muerto en 2005. Había sido una socialité de Boston, casada con un desarrollador inmobiliario que había construido gran parte de su fortuna durante el boom habitacional de posguerra. Había fotos de ella en galas benéficas a lo largo de los años 60 y 70, siempre impecablemente vestida y rodeada de otras figuras prominentes de la sociedad bostoniana adinerada. Pero no había mención del personal doméstico, ninguna referencia a las personas que habían trabajado tras bambalinas para mantener su estilo de vida privilegiado. Personas como mi madre eran invisibles en las historias oficiales de familias adineradas. Su trabajo era esencial pero no reconocido, sus historias no contadas. Esa tarde, mientras estaba limpiando mesas después de la prisa del almuerzo, Leticia se acercó a mí con una expresión que nunca había visto antes. Usualmente, su cara mostraba molestia o indiferencia. Hoy, se veía casi nerviosa. Espe, necesito hablar contigo, dijo, mirando alrededor para asegurarse de que ningún otro miembro del personal estuviera al alcance del oído. Se ha presentado una queja contra ti. Mi corazón se me fue al estómago. ¿Una queja? ¿Sobre qué? El incidente de ayer con Damián Herrera. Llamó esta mañana para hablar con la gerencia. La voz de Leticia era artificialmente estable, el tono que usaba cuando entregaba noticias desagradables. Dice que hiciste comentarios personales inapropiados sobre su joyería y trataste de involucrarlo en conversación no deseada sobre la historia de tu familia. Me sentí como si me hubieran abofeteado. Eso no fue lo que pasó para nada. Él es quien preguntó sobre mi anillo, quien preguntó sobre mi madre. Solo estaba tratando de ser cortés y responder sus preguntas. También mencionó, continuó Leticia, ignorando mi protesta, que parecías estar escuchando a escondidas sus conversaciones de negocios y mostraste interés excesivo en sus detalles personales. Eso es completamente falso. Pude escuchar mi voz subiendo y me obligué a bajarla. Otras meseras estaban empezando a notar nuestra conversación. Nunca escuché sus llamadas, y ciertamente no estaba tratando de husmear en su vida personal. Él es quien... Esperanza. El tono de Leticia cortó mis palabras. Damián Herrera vale 2.000 millones de pesos. Es el tipo de cliente del que depende este restaurante. Su palabra tiene infinitamente más peso que la tuya. La injusticia me golpeó como un golpe físico. Después de 37 años de servicio profesional, después de décadas de aguantar clientes groseros y demandas imposibles, mi reputación podía ser destruida por la mentira de un hombre adinerado. Porque eso es lo que esto era, una distorsión deliberada de lo que realmente había pasado. ¿Qué significa esto para mi trabajo?, pregunté, aunque tenía miedo de ya conocer la respuesta. Está suspendida en espera de investigación, dijo Leticia sin mirarme a los ojos. Entrega tu delantal y limpia tu casillero. Te contactaremos en unos días con nuestra decisión. Las palabras se sintieron surreales. Suspendida. Después de 37 años de servicio leal, me estaban enviando a casa porque había usado el anillo de mi madre al trabajo y respondido preguntas que un multimillonario me había hecho. La injusticia me mareó. Leticia, por favor, me conoces. Sabes que nunca haría algo inapropiado con un cliente. Mi historial aquí es impecable. Pero Leticia ya se estaba alejando. Limpia tu casillero, Esperanza. Seguridad te escoltará hacia afuera. Los siguientes 20 minutos fueron los más humillantes de mi vida. Tuve que empacar mis pocas pertenencias personales. Un par de zapatos de repuesto, crema para las manos, fotos de mis nietos, mientras mis compañeras de trabajo observaban con mezclas de simpatía y miedo. Nadie quería acercarse demasiado, como si mi desgracia pudiera ser contagiosa. Carmen me apretó la mano mientras caminaba hacia la salida. «Esto está mal», susurró. «Todos saben que no hiciste nada.
Pero saber que algo está mal y poder arreglarlo son cosas muy diferentes. Mientras salí del lirio dorado, por lo que podría ser la última vez, sentí que una pieza de mi identidad se agrietaba. Había sido mesera durante la mayor parte de mi vida adulta. No era solo mi trabajo, era quien era. El viaje en metro a casa se sintió interminable. Me senté en la esquina del vagón, todavía usando mi ropa de trabajo, pero sin el delantal que había sido mi uniforme por tantos años. Otros pasajeros evitaban el contacto visual, tal vez sintiendo mi angustia. La ciudad pasaba corriendo fuera de las ventanas, pero me sentí desconectada de todo, suspendida en una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche, me senté en mi departamento y traté de entender lo que había pasado. Damián Herrera había destruido mi carrera con una llamada telefónica, pero ¿por qué? ¿Qué sobre nuestra interacción lo había amenazado lo suficiente para justificar una respuesta tan viciosa? Mientras más pensaba en eso, más convencida me volvía de que su queja no era realmente sobre comportamiento inapropiado. Era sobre silenciarme antes de que pudiera hacer más preguntas sobre mi madre y su abuela. Pero, ¿qué secretos podrían ser tan peligrosos que un multimillonario iría a tales extremos para mantenerlos enterrados? Pasé los siguientes 3 días en un estado extraño de limbo, sin trabajo para estructurar mis días. El tiempo parecía moverse diferente. Me despertaría a las 4:30 por costumbre. Luego recordaría que no tenía a dónde ir. La presión financiera fue inmediata y aterrorizante. Vivía de quincena a quincena, con apenas suficientes ahorros para cubrir 2 semanas de gastos. Al cuarto día, Leticia llamó con la decisión del restaurante. No me sorprendió, pero las palabras aún golpearon como martillazos. «Hemos completado nuestra investigación», dijo en su voz más oficial. «Dada la naturaleza seria de la queja y la importancia de mantener la confianza del cliente, hemos decidido terminar tu empleo efectivo inmediatamente». «¿Qué investigación?», pregunté, aunque sabía que era inútil. ¿Alguien realmente me entrevistó sobre lo que pasó? ¿Revisaron las grabaciones de seguridad? La decisión es final, Esperanza. Tu cheque final te será enviado por correo. Y así, mi carrera terminó. 37 años de servicio, terminados por una sola llamada telefónica de un hombre que quería mantener enterrados los secretos de su familia. Pero si Damián Herrera pensó que despedirme me haría desaparecer silenciosamente, había subestimado la beta irlandesa testaruda que había heredado de mi madre. Perder mi trabajo dolió terriblemente, pero también me liberó de las restricciones de la cortesía profesional. Ya no tenía que sonreír y asentir cuando la gente adinerada me trataba mal. Finalmente podía hacer las preguntas que habían estado quemándome la mente. Esa tarde tomé el metro de regreso al centro. No al Lirio Dorado, sino a la Biblioteca Central. Si iba a aprender la verdad sobre la conexión de mi madre con la familia Herrera, necesitaría hacer investigación. La sección de archivos de periódicos de la biblioteca era más silenciosa que las salas principales de lectura, llena principalmente de estudiantes de posgrado y personas mayores investigando genealogía. Pedí rollos de microfilm para periódicos de Boston de los años 60, empezando con 1965. El año escrito en la parte trasera de la fotografía en el relicario de mi madre. Desplazarse a través de periódicos de décadas pasadas era trabajo tedioso, pero estaba motivada por una ira creciente hacia cómo había sido tratada. Página tras página de noticias sociales, anuncios comerciales y galas benéficas. La familia Herrera aparecía frecuentemente en las páginas sociales. Margarita Herrera, en varios eventos de recaudación de fondos, a menudo fotografiada en vestidos elaborados y joyería cara. Luego, en la edición del 15 de octubre de 1965 del Boston Herald, encontré algo que hizo que mi corazón corriera. Era un artículo pequeño enterrado en la sección de sociedad, solo unas líneas de texto. La policía fue llamada a la mansión de Back Bay del magnate inmobiliario Roberto Herrera después de reportes de un disturbio. La señora Margarita Herrera reportó que joyería valorada en aproximadamente $50,000 había sido robada de su caja fuerte del dormitorio, incluyendo varios anillos antiguos pasados a través de la familia Herrera. Un miembro del personal doméstico está siendo interrogado en conexión con el robo, aunque no se han presentado cargos en este momento. $50,000 en 1965,
Valdrían cientos de miles en dinero de hoy. Y anillos antiguos, reliquias familiares que habrían sido irreemplazables. Me sentí enferma al darme cuenta de lo que esto podría significar. ¿Había sido mi madre el miembro del personal doméstico mencionado en este artículo? ¿Había sido acusada de robar a la familia Herrera? Seguí buscando cualquier historia de seguimiento, pero no encontré nada. No hay registros de arrestos, no cobertura de juicios, no resolución al reporte de robo. Era como si la historia simplemente hubiera sido abandonada, pero sí encontré una referencia más a mi madre, esta vez en un contexto diferente. En la edición del 3 de diciembre de 1965 del mismo periódico, había un pequeño anuncio. Esperanza Morales, anteriormente empleada por el hogar Herrera, ha dejado Boston para perseguir oportunidades en la Ciudad de México. La cronología tenía sentido. Mi madre había conocido a mi padre en Ciudad de México en 1968, pero se había mudado a la ciudad 3 años antes. Nunca me había dicho por qué había dejado Boston, pero ahora estaba empezando a entender. Había sido acusada de robo, y aunque no se presentaron cargos, el escándalo habría hecho imposible que encontrara trabajo con otras familias adineradas en Boston. Había tenido que empezar de nuevo en una nueva ciudad, pero si había sido inocente, y no podía creer que mi madre robara algo, entonces alguien más había tomado esa joyería. Alguien que había estado dispuesto a dejar que ella tomara la culpa. Pensé en el anillo en mi dedo, el que había desencadenado la reacción de Damián Herrera. ¿Y si no era solo similar a su anillo? ¿Y si era parte del mismo conjunto? Piezas de la colección de la familia Herrera que supuestamente habían sido robadas en 1965? La posibilidad me envió escalofríos. Si mi madre había sido falsamente acusada de robo, si había sido forzada a dejar Boston bajo una nube de sospecha, entonces no era de extrañar que nunca hubiera hablado de esos años. El dolor y la humillación habrían sido enormes. Pero, ¿cómo había terminado con un anillo de la colección Herrera? ¿Alguien se lo había dado? ¿Lo había adquirido de alguna manera legítimamente? ¿Y este pensamiento me enfermó? Realmente lo había tomado, no como robo, sino como compensación por ser acusada injustamente y haber destruido su reputación? Esa noche, llamé a mi prima Patricia en Boston. Era la hija del hermano de mi madre, la guardiana de la historia y las historias familiares. Si alguien pudiera saber sobre el tiempo de mi madre trabajando para familias adineradas, sería Patricia. ¡Esperanza! La voz de Patricia fue cálida con placer genuino. ¡Qué bueno escuchar de ti! Ha pasado demasiado tiempo. Después de intercambiar cortesías sobre la familia y la salud, cuidadosamente abordé el tema que había estado consumiendo mis pensamientos. Patricia, me preguntaba si sabías algo sobre el trabajo de mamá antes de mudarse a México. Sé que trabajó para familias adineradas, pero nunca habló mucho de eso. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Por qué preguntas sobre eso ahora, querida? Algo pasó en el trabajo que me hizo curiosa sobre su pasado. Alguna vez mencionó una familia llamada Herrera. Otra pausa, más larga esta vez. Esperanza, tu madre me hizo prometer nunca hablar de esos días. Dijo que algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. La frase me golpeó como un shock eléctrico. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Las mismas palabras exactas que Damián Herrera había usado cuando me amenazó. Patricia, por favor, creo que esto podría ser importante. Creo que mamá podría haber estado en algún tipo de problema, y necesito entender qué pasó. Ella no estaba en problemas, dijo Patricia firmemente. Era una víctima. Esa familia... Le hicieron algo terrible, Esperanza. Algo de lo que nunca se recuperó. ¿Qué tipo de cosa terrible? He guardado este secreto por 60 años, dijo Patricia, su voz pesada con dolor viejo. Pero tal vez es hora de que salga la verdad. Tu madre estaba trabajando como mucama para la familia Herrera en Boston. Era joven, tal vez 22, y estaba ahorrando dinero para casarse y empezar su propia vida. Esperé, conteniendo la respiración. Había un hijo en la familia, continuó Patricia. El hijo de Margarita Herrera, Roberto Jr. Estaba en sus 30s, casado con hijos propios, pero tenía reputación de molestar a la servidumbre. Tu madre trató de evitarlo,
Pero una noche cuando su esposa y padres estaban fuera de la ciudad, las palabras colgaron en el aire entre nosotras, pesadas con implicación. ¿La atacó? Susurré. Nunca usó esa palabra, dijo Patricia cuidadosamente, pero vino a quedarse con nosotros por unos días después, y estaba diferente, asustada, avergonzada. Y luego, una semana después, la familia la acusó de robar joyería. Dijeron que había tomado anillos caros del dormitorio de Margarita Herrera. Mi mano fue instintivamente al anillo de mi madre, torciéndolo alrededor de mi dedo. Nunca robó nada, dijo Patricia firmemente. Pero no podía probar su inocencia, y no podía explicar por qué había estado en los cuartos privados de la familia esa noche sin contar toda la historia. Así que simplemente se fue. Vino a México y empezó de nuevo. Pero Patricia, ella tenía un anillo, el que estoy usando ahora. Dijo que era de su abuela, pasado a través de nuestra familia. Oh, cariño. La voz de Patricia estaba triste ahora, llena de dolor viejo. Ese anillo. Me habló de él años después, cuando se estaba muriendo. No era de su abuela. Margarita Herrera se lo dio. ¿Se lo dio? ¿Por qué haría eso? Porque Margarita Herrera sabía lo que su hijo había hecho. Era madre, y entendió. El anillo era... supongo que era como dinero de silencio. Margarita se lo dio a Esperanza junto con suficiente dinero para empezar de nuevo en México, pero solo si prometía nunca hablar sobre lo que había pasado. El cuarto pareció girar a mi alrededor. Mi madre no había robado el anillo. Se lo habían dado como pago por su silencio sobre ser agredida por Roberto Herrera Jr. Y ahora, 60 años después, su sobrino estaba tratando de silenciarme antes de que pudiera descubrir la verdad. Patricia, ¿qué le pasó a Roberto Jr.? Murió en un accidente de coche en 1970, manejando ebrio, pero tuvo hijos, nietos. Toda la fortuna Herrera está construida en la reputación de esa familia, su posición social. Si saliera que uno de ellos era un violador, terminé. Sí, eso destruiría más que solo su memoria. Mancharía todo el legado familiar. Pensé en Damián Herrera, el magnate tecnológico multimillonario que había construido su imperio con capital de inversión heredado de su abuela Margarita. ¿Cuánto de esa fortuna se había heredado de Roberto Herrera Sr., el desarrollador inmobiliario? ¿Y cuánto de la riqueza actual de la familia y posición social dependía de mantener su imagen pública prístina? Esperanza, dijo Patricia gentilmente, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué preguntas estas cosas ahora? Le conté sobre mi encuentro con Damián Herrera, sobre perder mi trabajo, sobre su reacción al anillo de mi madre. Mientras hablaba, pude escuchar la respiración de Patricia volverse más agitada. ¿Te despidió por usar el anillo de Esperanza? Su voz era cortante con indignación. ¿Inventó una historia sobre comportamiento inapropiado? Me hizo despedir. Sí, inventó una historia sobre comportamiento inapropiado. Esa familia, dijo Patricia amargamente, destruyeron la vida de tu madre una vez. Ahora están tratando de destruir la tuya también. Después de colgar con Patricia, me senté en mi pequeño departamento y traté de procesar todo lo que había aprendido. Mi madre había sido agredida sexualmente por un miembro de una de las familias más adineradas de Boston. Había sido silenciada con dinero de soborno y forzada a empezar su vida de nuevo. Y ahora, 6 décadas después, la generación actual de esa misma familia estaba continuando el patrón de silenciar a cualquiera que pudiera amenazar su reputación. Pero yo no era la joven de 22 años asustada que había sido mi madre. Tenía 57 años, sin nada que perder. Damián Herrera ya había destruido mi carrera. ¿Qué más podía hacerme? A la mañana siguiente, tomé una decisión que habría aterrorizado a mi madre. Iba a luchar de vuelta. Mi primera parada fue la oficina de Ciudad de México de un bufete de abogados que se especializaba en casos laborales. La consulta era gratis, aunque sospechaba que esa sería la única parte de este proceso que no me costaría dinero que no tenía. La abogada, una mujer de ojos penetrantes llamada Sandra Cheng, escuchó mi historia con interés profesional. Cuando terminé de explicar lo que había pasado en el Lirio Dorado, se recostó en su silla y me estudió cuidadosamente. ¿La despidieron por usar una pieza de joyería y responder preguntas que un cliente le hizo? Así es. Pero dicen que fui inapropiada e invasiva. ¿Tiene testigos de lo que realmente pasó?
Pensé en ello. El restaurante tendría cámaras de seguridad, y otros clientes podrían haber escuchado partes de la conversación. Las grabaciones de seguridad serían cruciales, dijo Sandra tomando notas. Pero obtener acceso a ellas podría ser desafiante, especialmente si el restaurante cree que mantenerlas privadas sirve a sus intereses. Me explicó que los casos de despido injustificado eran difíciles de ganar, especialmente cuando la persona siendo acusada era lo suficientemente adinerada para contratar abogados caros. Pero aceptó investigar mi caso si podía reunir más evidencia sobre lo que realmente había pasado. Mi siguiente parada fue más personal. Tomé el metro al Lirio Dorado, no para entrar, sino para esperar al otro lado de la calle y observar los patrones de personal que iba y venía. Necesitaba hablar con alguien que pudiera haber presenciado mi interacción con Damián Herrera, alguien que pudiera corroborar mi versión de los eventos. Después de 2 horas de esperar, vi a Carmen saliendo por la entrada de empleados. Le hice señas y nos metimos en una cafetería media cuadra lejos del restaurante. Espe, no puedo creer lo que te hicieron, dijo Carmen, sus ojos oscuros destellando con ira. Todos saben que no hiciste nada malo. Carmen, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Viste u oíste algo de mi conversación con Damián Herrera? ¿Algo que pudiera probar lo que realmente pasó? Carmen miró alrededor de la cafetería nerviosamente. Luego se acercó más a mí. No vi la conversación, pero vi su cara después. Se veía asustado, sacudido. Esa no es la cara que pone alguien cuando una mesera ha sido inapropiada con él. ¿Asustado cómo? Como si hubiera visto un fantasma. Como si hubieras dicho algo que realmente lo ratleó. Carmen hizo una pausa, considerando sus palabras. Y Espe, hay algo más. Después de que te fuiste ese día, él regresó. ¿Damián Herrera regresó al restaurante? 2 días después. Le preguntó específicamente a Leticia sobre ti. Quería saber si habías sido completamente despedida, si todavía andabas por ahí, si habías dicho algo a otros miembros del personal sobre tu conversación con él. Mi corazón empezó a correr. Si Damián Herrera estaba verificando si había sido exitosamente silenciada, eso sugería que estaba profundamente preocupado por algo. ¿Dijo algo más? Leticia le dijo que te había ido para siempre y que al personal se le había instruido no discutir el incidente. Parecía satisfecho con eso. Carmen se estiró a través de la mesa y apretó mi mano. Espe, ¿de qué hablaron ustedes dos que lo asustó tanto? Le conté sobre el anillo de mi madre, sobre las conexiones con la historia de su familia que todavía estaba tratando de armar. Mientras hablaba, los ojos de Carmen se agrandaron. ¿Crees que te despidió para mantenerte callada sobre algún viejo escándalo familiar? Creo que mucha de su riqueza viene de una fortuna familiar que fue construida sobre algunos secretos muy oscuros. Y creo que está aterrorizado de que esos secretos puedan salir. Carmen estuvo callada por un momento, procesando esta información. Luego, Espe, ¿conoces a José en la cocina? Ha estado ahí más tiempo que nadie, casi 15 años. Podría haber visto algo ese día. O podría saber algo sobre otros incidentes con clientes adinerados. Valía la pena perseguirlo. José siempre había sido amable conmigo, y su inglés era mejor de lo que fingía cuando los gerentes andaban cerca. Si alguien podría estar dispuesto a ayudarme, sería él. Esa noche, esperé afuera del restaurante hasta que José terminó su turno. Cuando emergió de la entrada de empleados, todavía en sus blancos de cocina, me acerqué cuidadosamente. José, necesito hablar contigo sobre lo que pasó con Damián Herrera. José miró alrededor nerviosamente. Luego asintió hacia un pequeño parque unas cuadras más lejos. Caminamos en silencio hasta que estuvimos sentados en una banca bajo una farola, lejos del restaurante y cualquier posible espía. Oí lo que te pasó, dijo José, su acento más grueso de lo usual. No está bien. Eres buena persona, buena trabajadora. José, ¿viste u oíste algo del comedor ese día? ¿Algo sobre mi conversación con ese cliente? José estuvo callado por mucho tiempo, mirando sus manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas más alta que un susurro. Veo muchas cosas en esa cocina, Esperanza. Gente rica. Piensan que no hablamos inglés. Piensan que no entendemos. Dicen cosas. ¿Qué tipo de cosas? Este hombre, este Herrera,
Regresó 2 días después, como Carmen te dijo. Pero la primera vez, también habló con alguien por teléfono. En el baño, cerca de la cocina. Lo oí. Mi pulso se aceleró. ¿Qué dijo? Dijo, estaba muy enojado, muy asustado. Dijo, ella tiene el anillo. Sabe sobre Esperanza. Luego dijo algo sobre abogados, sobre asegurarse de que no pudieras causar problemas. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Damián Herrera había conocido el nombre de mi madre antes de que yo se lo mencionara. Había reconocido el anillo inmediatamente. Y había estado lo suficientemente asustado para empezar a planear mi destrucción antes de que nuestra conversación terminara. José, ¿estarías dispuesto a decirle a un abogado lo que escuchaste? José negó con la cabeza tristemente. Tengo familia, Esperanza. Esposa, 3 hijos. No puedo perder mi trabajo. ¿Entiendes? Sí entendía. José estaba en la misma posición vulnerable en la que yo había estado durante 37 años, dependiente de su trabajo, sin poder para luchar contra clientes adinerados que podían destruir su sustento con una llamada telefónica. Pero al menos ahora sabía que había tenido razón. Damián Herrera me había despedido no por algo que había hecho, sino por lo que podría descubrir. Durante los siguientes días, me arrojé a la investigación con la intensidad de alguien que finalmente había encontrado un propósito. Pasé horas en la biblioteca, buscando a través de archivos de periódicos y bases de datos en línea. Presenté solicitudes de libertad de información para cualquier reporte policial relacionado con la familia Herrera de los años 60. Incluso manejé hasta Boston para buscar a través de registros de la ciudad y visitar el barrio donde mi madre había trabajado. La mansión Herrera todavía estaba ahí, aunque había sido convertida en condominios. La mujer mayor que vivía en lo que una vez habían sido los cuartos de servicio, recordaba historias de residentes anteriores sobre la familia que había vivido ahí. Nada específico, pero insinuaciones de escándalo, susurros sobre comportamiento inapropiado por uno de los hijos, pero el gran avance vino de una fuente inesperada. Mientras buscaba a través de listados de ventas de propiedades en línea, pensando que podría encontrar otras piezas de joyería que habían pertenecido a la familia Herrera, me topé con algo extraordinario. Una pequeña casa de subastas en Boston estaba vendiendo artículos del patrimonio de una mujer recientemente fallecida llamada Catalina O'Brien. Entre los artículos en venta había una colección de cartas de los años 60. El listado mencionó que Catalina había sido trabajadora doméstica para varias familias prominentes de Boston, y que su correspondencia incluía detalles históricamente significativos sobre condiciones de trabajo para personal doméstico durante la era de derechos civiles. Llamé a la casa de subastas inmediatamente. Las cartas no estarían disponibles para vista pública hasta la semana antes de la venta, pero podría arreglar examinarlas si era una posible compradora seria. Reuní suficiente dinero para un boleto de autobús a Boston y les dije que estaría ahí. La casa de subastas estaba en un almacén convertido en South Boston, lleno de los restos de vidas vividas y perdidas. Las cartas de Catalina O'Brien se guardaban en cajas libres de ácido, organizadas por década. La correspondencia de los años 60 llenaba 3 cajas. No tuve que buscar mucho. En la segunda caja, emparedada entre cartas a Catalina de su hermana en Irlanda y recetas recortadas de revistas, había una carta manuscrita fechada el 15 de noviembre de 1965. La dirección del remitente hizo que mi corazón corriera. Era de mi madre. Querida Catalina, la carta empezaba en la escritura cuidadosa de mi madre. Espero que esta carta te encuentre bien. Te escribo desde México, donde he encontrado trabajo en el taller de una modista. El pago no es tan bueno como lo que ganábamos en Boston, pero duermo mejor en las noches. La carta continuó describiendo la nueva vida de mi madre en México, su pequeño departamento, sus esperanzas de ahorrar suficiente dinero para casarse y tener familia. Pero cerca del final, escribió sobre lo que la había echado de Boston. Pienso a menudo sobre lo que pasó en la casa Herrera, y me pregunto si debería haber manejado las cosas de manera diferente. La señora Herrera fue amable conmigo al final, más amable de lo que esperaba. Entendió lo que su hijo había hecho, aunque nunca pudiera hablar de ello abiertamente. El anillo que me dio a veces pesa pesado en mi dedo,
no porque sea valioso, sino por lo que representa. La vergüenza de una madre, la crueldad de un hijo, mi propio silencio. Rezo para que el joven Roberto encuentre paz y cambie sus maneras, pero temo por otras mujeres que podrían trabajar en esa casa. Catalina, si escuchas de alguna muchacha considerando empleo con la familia Herrera, por favor advierte que tenga cuidado. Algunas casas no son seguras para mujeres como nosotras. La carta estaba firmada, con amor y oraciones, Esperanza Morales. Leí la carta 3 veces, mis manos temblando. Aquí estaba la prueba, escrita en la propia mano de mi madre, de que Roberto Herrera Jr. la había agredido, que su madre había sabido de ello, y que el anillo que yo usaba había sido dado como dinero de silencio. Mi madre había sido forzada a dejar Boston, pero había tratado de proteger a otras mujeres advirtiéndoles que se alejaran del hogar Herrera. Le pedí al personal de la casa de subastas que hicieran fotocopias de la carta, pagando su tarifa con los últimos de mis ahorros. Esta carta, combinada con los artículos de periódico que había encontrado y el testimonio de José sobre la llamada telefónica incriminatoria de Damián Herrera, podría ser suficiente para construir un caso. Pero, ¿un caso para qué? Damián Herrera ya había destruido mi carrera y mi estabilidad financiera. ¿Qué más podía esperar lograr? La respuesta me llegó durante el largo viaje en autobús de regreso a México. Esto no se trataba solo de recuperar mi trabajo o ganar una demanda por despido injustificado. Se trataba de justicia para mi madre, quien había cargado el secreto de su agresión durante 60 años. Se trataba de asegurarme de que la familia Herrera no pudiera continuar silenciando y destruyendo las vidas de mujeres trabajadoras que amenazaran su reputación cuidadosamente mantenida. De regreso en México, llamé a Sandra Chen y le conté sobre la carta. Aceptó reunirse conmigo inmediatamente. «Esto cambia todo», dijo Sandra después de leer la carta fotocopiada. «Ya no estamos hablando solo de despido injustificado. Estamos hablando de un patrón de acoso e intimidación que abarca múltiples generaciones. ¿Qué podemos hacer realmente con esta información? Varias cosas. Primero, podemos presentar un caso más fuerte de despido injustificado, argumentando que fuiste despedida por poseer evidencia de crímenes históricos por la familia Herrera. Segundo, podemos considerar si hay bases para un caso de difamación. Damián Herrera mintió sobre tu comportamiento para hacerte despedir. Sandra hizo una pausa, estudiando mi cara. Pero Esperanza, tengo que advertirte, pelear contra alguien con los recursos de Damián Herrera va a ser increíblemente difícil. Puede permitirse abogados que arrastrarán este caso por años, esperando agotar tus recursos y tu voluntad de luchar. No me quedan recursos, dije. Ya tomó mi trabajo, mi ingreso, mi reputación. ¿Qué más puede quitarme? Tu salud, tu cordura, tus relaciones familiares. Si decide hacer esto personal. La voz de Sandra era gentil pero seria. Los multimillonarios no solo tienen dinero de su lado, tienen influencia, conexiones, la habilidad de hacer tu vida muy complicada de maneras que podrías no esperar. Pensé en mi madre, forzada a dejar Boston y empezar de nuevo porque no podía luchar contra el poder de una familia adinerada. Pensé en todas las mujeres como ella, mujeres como yo, que habían sido silenciadas y desechadas porque no tenían los recursos para exigir justicia. Quiero pelear, dije, no solo por mí, sino por mi madre. Y por todas las otras mujeres que han sido lastimadas por gente como la familia Herrera. Sandra asintió lentamente. Entonces hagamos esto bien. Necesitaremos más evidencia, más testigos si es posible. Y necesitaremos estar preparadas para que Damián Herrera escale sus esfuerzos para silenciarte. Tenía razón sobre la escalación. Dentro de una semana de presentar el papeleo inicial para mi caso de despido injustificado, cosas extrañas empezaron a pasar. Empecé a recibir llamadas a todas horas de números que se desconectaban cuando respondía. Mi arrendador de repente recibió quejas sobre ruido y olores de mi departamento, quejas que resultaron en inspecciones innecesarias y amenazas sobre mi contrato de renta. Mi tarjeta de crédito fue inexplicablemente cancelada, forzándome a pasar horas al teléfono con representantes de servicio al cliente que dijeron que había habido actividad sospechosa en mi cuenta.
Ninguno de estos incidentes era directamente rastreable a Damián Herrera, pero el timing era demasiado conveniente para ser coincidental. Estaba tratando de hacer mi vida lo suficientemente difícil para que me rindiera y me fuera, pero había subestimado cuánto apoyo tenía de lugares inesperados. Carmen y varias otras meseras del Lirio Dorado me contactaron para ofrecer ayuda, aunque arriesgaban sus propios trabajos por asociarse conmigo. José, a pesar de sus miedos, aceptó dar una declaración jurada sobre lo que había escuchado. Incluso Patricia, mi prima en Boston, se ofreció a testificar sobre lo que mi madre le había dicho sobre la familia Herrera. Y luego llegó la llamada que lo cambió todo. Estaba sentada en mi departamento, revisando documentos que Sandra me había enviado, cuando sonó mi teléfono. El número estaba bloqueado, pero respondí de todos modos. ¿Habla Esperanza Morales? La voz era mayor, femenina, con un acento refinado de Boston. Sí, habla Esperanza. Mi nombre es Elena Bradshaw. Creo que conoció a mi hermana, Catalina O'Brien. El nombre me golpeó inmediatamente. Catalina O'Brien, la trabajadora doméstica cuyas cartas había encontrado en la casa de subastas. No conocí a su hermana personalmente, dije cuidadosamente, pero vi algo de su correspondencia en una venta de patrimonio, incluyendo una carta de su madre, Esperanza Morales. Mi corazón empezó a correr. Sí, querida, creo que necesitamos hablar en persona. Hay cosas sobre la familia Herrera que Catalina documentó, cosas que van mucho más allá de lo que le pasó a su madre. ¿Podría venir a Boston este fin de semana? No podía permitirme otro boleto de autobús, pero no podía permitirme no ir tampoco. Sí, estaré ahí. Elena Bradshaw vivía en una casa de fila ordenada en South Boston, rodeada del tipo de barrio donde las familias habían vivido por generaciones. Estaba en sus 80s, de ojos penetrantes y elegante, a pesar de su edad. Cuando abrió la puerta, me miró por un largo momento antes de hablar. «Tienes los ojos de tu madre», dijo simplemente. Catalina siempre dijo que Esperanza tenía ojos amables. Elena me llevó a su sala, donde había dispuesto álbumes de fotografías, recortes de periódico y carpetas manila llenas de documentos. Catalina trabajó para familias adineradas de Boston durante 47 años. Empezó. Era cuidadosa, discreta, profesional, pero también era observadora y guardaba registros. ¿Qué tipo de registros? Todo tipo. Fechas cuando los empleadores fallaban en pagar salarios a tiempo. Instancias de abuso verbal o comportamiento inapropiado. A veces tomaba fotografías de artículos valiosos, solo para protegerse si algo desaparecía y la culpa se pusiera en el personal. Elena abrió uno de los álbumes de fotos. Estaba lleno de imágenes en blanco y negro de los años 60, fiestas elegantes, cuartos elegantes y tomas cándidas de familias adineradas en sus momentos privados. Aquí, dijo Elena, señalando a una fotografía fechada octubre 1965. Esta fue tomada en una gala benéfica en la mansión Herrera, solo unos días antes de que la joyería fuera reportada robada. La fotografía mostraba a Margarita Herrera usando un collar elaborado y varios anillos, incluyendo uno que se veía notablemente similar al anillo en mi dedo. Parado junto a ella había un hombre en sus 30s que tenía un fuerte parecido a Damián Herrera. Ese es Roberto Herrera Jr., confirmó Elena. Catalina tomó esta foto porque quería documentar la colección de joyería de Margarita Herrera. Había escuchado rumores sobre piezas valiosas que desaparecían y personal siendo culpado. Elena volteó varias páginas más, mostrándome fotografías del interior de la mansión Herrera, incluyendo tomas detalladas del vestidor y colección de joyería de Margarita Herrera. Luego, abrió una de las carpetas manila. Estas son las notas de Catalina de ese periodo. Documentó todo lo que pasó alrededor del tiempo del supuesto robo. Leí a través de la escritura cuidadosa de Catalina, sintiéndome enferma mientras emergía el cuadro completo. Según sus notas, Roberto Herrera Jr. tenía un patrón de comportamiento inapropiado con miembros femeninos del personal. Varias mujeres jóvenes habían dejado su empleo de repente, y Catalina había presenciado a Margarita Herrera haciendo pagos especiales a al menos 3 de ellas. Pero la evidencia más condenatoria era una fotografía que Catalina había tomado de la colección de joyería de Margarita Herrera
después de que el supuesto robo fue reportado a la policía. La foto estaba fechada el 20 de octubre de 1965, 5 días después de que el robo supuestamente fuera descubierto. En la imagen, la mayoría de la joyería de Margarita Herrera era claramente visible en su estuche de exhibición, incluyendo varias piezas que supuestamente habían sido robadas. Catalina creía que el reporte de robo fue fabricado, explicó Elena. Una manera de desacreditar a Esperanza y asegurarse de que no pudiera hablar públicamente sobre lo que Roberto Jr. le había hecho. Pero ¿por qué Margarita Herrera participaría en encubrir los crímenes de su propio hijo? Porque en esos días, un escándalo como ese habría destruido la posición social de toda la familia. Margarita ayudó a su hijo a encubrir sus agresiones, pero también trató de hacer las paces con sus víctimas a su propia manera. El anillo. El dinero para empezar de nuevo. Era culpa tanto como dinero de silencio. Elena me mostró más documentos, más fotografías, más evidencia de un patrón sistemático de abuso y encubrimientos que habían durado años. Para cuando Roberto Herrera Jr. murió en 1970, al menos 6 mujeres jóvenes habían dejado su empleo bajo circunstancias sospechosas. ¿Por qué Catalina nunca se presentó con esta información? ¿Quién le habría creído? Una mujer irlandesa de clase trabajadora contra una de las familias más prominentes de Boston, pero lo guardó todo, esperando que algún día alguien pudiera usarlo para buscar justicia. Esa alguien era yo. Elena empacó toda la documentación de Catalina en cajas para que me la llevara de regreso a México. Mientras me preparaba para irme, tomó mis manos en las suyas. Tu madre fue una mujer valiente, querida. Más valiente de lo que sabía. Protegió a otras mujeres advirtiéndoles sobre la familia Herrera, incluso cuando no se pudo proteger a sí misma. Ojalá hubiera vivido para ver esto, dije, pensando en cómo mi madre había cargado el peso de su agresión en silencio durante 60 años. Ella lo está viendo, dijo Elena gentilmente, y está orgullosa. De regreso en México, los ojos de Sandra Chen se agrandaron mientras le mostré la documentación de Catalina O'Brien. Esto es extraordinario, Esperanza. Ya no estamos hablando solo de tu despido injustificado. Tenemos evidencia de un patrón de décadas de agresión sexual y encubrimientos por la familia Herrera. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos presentar una denuncia modificada que incluya cargos de inflicción intencional de angustia emocional y conspiración para suprimir evidencia de crímenes históricos. Más importante, podemos usar esta documentación para poner presión en Damián Herrera para que llegue a un acuerdo fuera de la corte. No quiero llegar a un acuerdo silenciosamente, dije. Quiero que salga la verdad. Sandra me estudió cuidadosamente. Que salga la verdad públicamente destruiría la reputación de Damián Herrera y potencialmente le costaría miles de millones en relaciones de negocios y sociedades de inversión. ¿Estás preparada para qué tan duro va a luchar para prevenir eso? Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que reconocía, el lirio dorado. ¿Esperanza? Era Carmen y sonaba asustada. Necesitas saber algo. Damián Herrera estuvo aquí otra vez hoy, haciendo preguntas sobre ti, pero esta vez tenía gente con él, hombres en trajes que no se veían como abogados. ¿Qué tipo de preguntas? Quería saber dónde vivías, si tenías familia, si habías estado en contacto con abogados o periodistas. Leticia le dijo que no podía dar esa información, pero la voz de Carmen bajó a un susurro. Esperanza, creo que te está buscando. Un escalofrío recorrió mi espina. Carmen, ten cuidado. No le digas a nadie en el restaurante que hemos estado en contacto, ¿ok? No lo haré. Pero Esperanza, tal vez deberías pensar en quedarte en otro lugar por un tiempo, solo hasta que esto de la demanda se resuelva. Después de colgar, Sandra me miró con preocupación. Esperanza, Carmen podría tener razón. Si Damián Herrera está escalando a intimidación, podrías no estar segura en tu departamento. ¿A dónde se supone que vaya? No tengo dinero para un hotel y no puedo pedirle a amigos que se pongan en riesgo. Hay refugios para mujeres, casas seguras para personas en situaciones como esta. La idea de que podría necesitar esconderme de un multimillonario porque había usado el anillo de mi madre al trabajo parecía surreal, pero el miedo en la voz de Carmen había sido real.
Y si Damián Herrera estaba lo suficientemente desesperado para enviar gente a buscarme, podría ser capaz de más que solo acoso económico. Esa noche, empaqué una bolsa pequeña y fui a quedarme con mi vecina, la señora Rodríguez, una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo. Le expliqué que estaba teniendo algunos problemas con mi anterior empleador, sin entrar en todos los detalles. Me ofreció su sofá sin hacer preguntas. Pero no pude dormir. Cada sonido en el edificio me hacía saltar. Cada puerta de coche cerrándose afuera me hacía preguntarme si alguien venía por mí. La dinámica de poder que siempre había existido entre gente como yo y gente como Damián Herrera nunca se había sentido tan marcada. Él tenía recursos ilimitados, conexiones ilimitadas, poder ilimitado para hacer mi vida miserable. Todo lo que yo tenía era la verdad, y a veces la verdad no era suficiente. A la mañana siguiente, Sandra llamó con noticias que hicieron que mi estómago se cayera. Esperanza, el equipo legal de Damián Herrera presentó una contrademanda contra ti ayer. Están alegando difamación, acoso y extorsión. Están pidiendo daños de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Igual podría haber sido 10,000 millones. Nunca podría pagar ese tipo de juicio, aunque trabajara por el resto de mi vida. ¿Qué significa esto? Significa que están tratando de asustarte para que abandones tu caso. Es una táctica común de intimidación con acusados adinerados. Te entierran en costos legales y te amenazan con ruina financiera, esperando que te rindas y te vayas. ¿Pueden realmente ganar un juicio de 10 millones de pesos contra mí? Probablemente no, si podemos presentar nuestra evidencia efectivamente. Pero pelearlo será caro y tomará tiempo. Y mientras tanto, tener esa demanda colgando sobre ti hará muy difícil que encuentres empleo o vivienda. Sentí las paredes cerrándose a mi alrededor. Damián Herrera no solo estaba tratando de silenciarme, estaba tratando de destruir mi vida completamente, hacer de mí un ejemplo de lo que les pasa a las mujeres de clase trabajadora, que se atreven a desafiar a los ricos y poderosos. Pero esa tarde, algo inesperado pasó. Estaba sentada en el departamento de la señora Rodríguez, mirando los papeles legales de la contrademanda, cuando sonó mi teléfono. El número estaba bloqueado otra vez. ¿Habla Esperanza Morales? La voz era masculina, mayor, con un ligero acento del sur. Sí, mi nombre es Jacobo Velázquez. Soy periodista de investigación con Reforma. Entiendo que tiene información sobre la familia Herrera que podría ser de interés público. Mi corazón empezó a correr. ¿Cómo consiguió este número? Tengo fuentes que me mantienen informado sobre casos legales interesantes. Su demanda por despido injustificado contra Damián Herrera llamó mi atención, especialmente cuando vi su contrademanda. 10 millones de pesos es mucho dinero para reclamar en daños de una mesera, a menos que tenga información que sea particularmente amenazante. Estuve callada por un momento, tratando de decidir si podía confiar en este extraño con la historia que ya me había costado tanto. Señora Morales, he estado investigando a la familia Herrera por 3 años. Ha habido rumores sobre mala conducta histórica, pero nadie ha estado dispuesto a presentarse con documentación. Si tiene evidencia de mal comportamiento por esa familia, el público tiene derecho a saber. ¿Qué tipo de investigación ha estado haciendo? Prácticas comerciales, conexiones políticas, irregularidades históricas en cómo se acumuló la fortuna familiar, pero también patrones de comportamiento que se remontan décadas. El nombre de su madre ha salido en mi investigación. Eso lo decidió. Si Jacobo Velázquez ya sabía sobre mi madre, entonces otros podrían estar investigando a la familia Herrera también. Tal vez no estaba tan sola en esta pelea como había pensado. Creo que deberíamos reunirnos en persona, dije. Arreglamos reunirnos al día siguiente en una cafetería en Coyoacán, lejos de cualquier lugar donde Damián Herrera pudiera tener conexiones. Pasé la noche copiando los documentos de Catalina O'Brien y organizando mi evidencia en una línea de tiempo coherente. Jacobo Velázquez era un hombre de 50 y tantos con cabello canoso y ojos cansados. La mirada de alguien que había pasado años investigando historias que la gente poderosa no quería que fueran contadas. Cuando le mostré las fotografías y documentación de Catalina O'Brien, su compostura profesional se resbaló. «Dios mío», dijo suavemente,
estudiando las fotografías de la colección de joyería de Margarita Herrera, tomadas después del supuesto robo. ¿Usaron reportes policiales falsos para silenciar víctimas de agresión? Y funcionó por 60 años, dije, hasta que usé el anillo equivocado al trabajo. Esperanza. ¿Puedo llamarla Esperanza? Esta historia es más grande que solo su despido injustificado. Es sobre abuso sistemático de poder, sobre familias adineradas usando su influencia para encubrir crímenes. Es el tipo de historia que derriba dinastías. ¿Pero puede publicarla? ¿No van a tratar de detenerlo los abogados de la familia Herrera? Van a intentar, pero Reforma tiene recursos para pelear desafíos legales, y tenemos protecciones de la primera enmienda. Si podemos verificar esta evidencia y presentarla responsablemente, podemos publicar la verdad. Durante las siguientes 2 horas, le conté a Jacobo Velázquez todo, sobre la carta de mi madre, sobre mi encuentro con Damián Herrera, sobre el patrón de represalia que había experimentado desde presentar mi demanda. Tomó notas cuidadosas e hizo preguntas detalladas, tratando mi historia con el respeto y seriedad que merecía. Voy a necesitar verificar tanto de esto como sea posible, dijo. Entrevistar otras fuentes, verificar registros públicos, tal vez rastrear a algunas de las otras mujeres que trabajaron para la familia Herrera. ¿Cuánto tiempo puede darme? El tiempo que tome. No me voy a ningún lado. Pero Damián Herrera aparentemente tenía planes diferentes. La siguiente noche, mientras caminaba de regreso al departamento de la señora Rodríguez de la tienda, un sedán negro se paró junto a mí. 2 hombres en trajes caros se bajaron. «Señora Morales, nos gustaría tener una palabra con usted». Todo en mi cuerpo gritaba peligro. «¿Quiénes son ustedes?» «Representamos al señor Damián Herrera. Le gustaría resolver este asunto privadamente, sin la necesidad de litigio prolongado. Pueden contactar a mi abogada». Uno de los hombres se acercó más. «El señor Herrera está preparado para ofrecerle un acuerdo sustancial a cambio de su acuerdo de cesar toda acción legal y abstenerse de discutir sus alegaciones públicamente». «¿Qué tan sustancial?» 2 millones de pesos. Libre de impuestos. Depositados en cualquier cuenta de su elección dentro de 24 horas de firmar el acuerdo. 2 millones de pesos. Más dinero del que podría ganar en múltiples vidas sirviendo mesas. Suficiente para comprar una casa, para viajar, para nunca preocuparme por dinero otra vez. Todo lo que tenía que hacer era firmar un papel aceptando nunca hablar sobre lo que la familia de Damián Herrera le había hecho a mi madre. «Necesito tiempo para pensarlo. El señor Herrera esperaba que pudiera tomar una decisión hoy. La oferta tiene fecha de expiración. ¿Cuánto tiempo tengo?» 24 horas. Los hombres se subieron de regreso a su sedán y se fueron, dejándome parada en la acera con manos temblorosas y una mente corriendo con posibilidades. 2 millones de pesos para quedarme callada. O años de litigio caro sin garantía de éxito, mientras peleaba contra alguien que tenía recursos ilimitados para hacer mi vida miserable. Cuando le conté a Sandra Chen sobre la oferta de acuerdo, estuvo callada por un largo momento. «Es una oferta generosa, Esperanza. Más de lo que podríamos esperar ganar en juicio, aunque todo saliera perfectamente. ¿Pero? Pero tomarlo significa que Damián Herrera gana. Te silencia de la misma manera que su familia silenciara a tu madre. Y llega a continuar su vida sin consecuencias por lo que ha hecho. ¿Y si tomo el dinero pero todavía ayudo al periodista con su historia? El acuerdo de arreglo incluirá cláusulas estrictas de no divulgación. Si las violas, tendrás que devolver el dinero más penalidades. Y Damián Herrera te demandará por violación de contrato». Esa noche, me acosté en el sofá de la señora Rodríguez y miré al techo, luchando con la decisión más difícil de mi vida. 2 millones de pesos representaban seguridad, libertad de preocupación financiera, la habilidad de ayudar a mis nietos con gastos universitarios, pero también representaban rendición, aceptar que gente como Damián Herrera siempre ganaría porque tenían más dinero y poder. Pensé en mi madre, cargando su secreto por 60 años, sobre todas las otras mujeres que habían sido silenciadas por el dinero y la influencia de la familia Herrera, sobre la posibilidad de que Damián Herrera pudiera continuar destruyendo las vidas de cualquiera que lo amenazara. En la mañana, llamé al número que los hombres me habían dado. «Habla Esperanza Morales. He tomado mi decisión sobre la oferta de acuerdo del señor Herrera». «Excelente.
Podemos tener el papeleo listo dentro de 1 hora. Estoy declinando la oferta. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Señora Morales, tal vez no entendió los términos completos. 2 millones de pesos es una suma sustancial. Entendí perfectamente. Y mi respuesta es no. Puedo preguntar por qué. Porque algunas cosas son más importantes que el dinero, como la justicia, como la verdad. Cuando colgué, me sentí simultáneamente aterrorizada y liberada. Acababa de rechazar más dinero del que había soñado tener jamás, pero también había elegido pelear por algo más grande que yo misma. Sandra estaba tanto impresionada como preocupada cuando le conté sobre mi decisión. ¿Te das cuenta de que esto significa que Damián Herrera va a escalar sus esfuerzos para silenciarte? Estoy lista para lo que me lance. No lo estaba, por supuesto. Nadie podía estar lista para la campaña sistemática de acoso que empezó dentro de horas de rechazar su oferta de arreglo. Mi puntaje de crédito fue misteriosamente devastado por reportes falsos de pagos perdidos e incumplimientos. Mi cuenta bancaria fue congelada debido a actividad sospechosa que tomó semanas resolver. Mi contrato de renta de departamento fue terminado por mi arrendador, quien dijo haber recibido quejas creíbles sobre actividades ilegales en mi unidad. Pero la investigación de Jacobo Velázquez estaba progresando. Había rastreado a 2 otras mujeres que habían trabajado para la familia Herrera en los años 60 y principios de los 70. Ambas confirmaron historias similares a la de mi madre. Comportamiento inapropiado por Roberto Herrera Jr., a terminación repentina de empleo, y regalos de Margarita Herrera, que habían comprado su silencio. Más significativamente, Velázquez había encontrado registros sugiriendo que la muerte de Roberto Herrera Jr. en 1970 podría no haber sido tan accidental como inicialmente se reportó. Los registros policiales indicaban que había estado tomando fuertemente y manejando erráticamente en las horas antes del accidente, pero también había reportes de un argumento con su madre ese día. Margarita Herrera había llamado a la policía para reportar el comportamiento errático de su hijo. Luego canceló la llamada 20 minutos después. Es posible que Margarita Herrera finalmente hubiera alcanzado su límite, me dijo Velázquez por teléfono. Tal vez amenazó con cortarlo financieramente o exponer su comportamiento a menos que buscara ayuda. El accidente pasó solo horas después de que testigos los escucharan argumentando en la propiedad familiar. ¿Estás sugiriendo que podría haberlo llevado al suicidio? Estoy sugiriendo que una madre que pasó décadas encubriendo los crímenes de su hijo podría finalmente haber decidido parar de habilitarlos. Si la muerte de Roberto Jr. fue accidental, suicida o algo más, probablemente nunca lo sabremos. Pero el timing es significativo. La historia de Velázquez estaba programada para correr en la edición dominical de Reforma. Primera plana, arriba del pliegue, con el titular Legado familiar de magnate tecnológico construido sobre décadas de encubrimientos y abuso. Había dado a los representantes de Damián Herrera 48 horas para proporcionar comentario, pero habían declinado responder. Pero Damián Herrera tenía una carta más que jugar. El viernes por la noche, 2 días antes de que la historia fuera programada para publicar, me entregaron una orden de restricción temporal. Damián Herrera alegó que había estado acechándolo, haciendo llamadas amenazantes y llevando a cabo una campaña de acoso que amenazaba su seguridad y la seguridad de su familia. La orden de restricción me requería mantenerme al menos 500 pies lejos de Damián Herrera, su residencia, sus negocios y cualquier lugar donde pudiera razonablemente esperarse que estuviera presente. Violar la orden resultaría en arresto inmediato. Pero la parte más devastadora de la orden era una cláusula requiriéndome cesar toda comunicación con periodistas, abogados y medios de comunicación respecto a Damián Herrera o su familia. El juez había sido convencido de que mis declaraciones públicas representaban una amenaza a la reputación y intereses comerciales de Herrera. Sandra Chen estaba furiosa cuando vio la orden de restricción. Esto es un abuso claro del sistema legal. Usar un mecanismo de protección de violencia doméstica para silenciar a alguien en una disputa civil. ¿Podemos pelearlo? Podemos apelar, pero tomará semanas o meses. Y mientras tanto, si violas cualquier parte de esta orden, serás arrestada. Llamé a Jacobo Velázquez para advertirle sobre la orden de restricción, pero su teléfono fue directo al buzón de voz.
Cuando traté de llamar a la sala de redacción de Reforma, me dijeron que estaba no disponible para comentario. Esa noche, la señora Rodríguez me mostró las noticias locales. La historia principal era sobre cómo Reforma había retirado una pieza de investigación programada debido a preocupaciones sobre credibilidad de fuente y responsabilidad legal potencial. Jacobo Velázquez había sido puesto en licencia administrativa en espera de una revisión interna de sus métodos de reportaje. Me sentí como si me estuviera ahogando. Damián Herrera había usado su riqueza y conexiones para silenciar al periodista, manipular el sistema legal y aislarme de cualquiera que pudiera ayudar a contar la verdad. No tenía trabajo, no tenía ingresos, no tenía hogar, y ahora no tenía manera de luchar de vuelta sin arriesgar arresto. Pero había subestimado el poder de la comunidad, la red de mujeres trabajadoras que habían estado observando mi historia desarrollarse con reconocimiento e ira. A la mañana siguiente, Carmen me llamó con noticias que hicieron que mi corazón se elevara. Esperanza, necesitas ver lo que está pasando en el restaurante. Me envió fotos tomadas afuera del Lirio Dorado. Docenas de meseras, trabajadores de cocina y otros empleados de restaurante estaban caminando en círculo con letreros hechos a mano. Justicia para Esperanza. Los multimillonarios no pueden comprar silencio. Las mujeres trabajadoras merecen respeto. La protesta había empezado con solo Carmen y algunas de mis anteriores compañeras de trabajo, pero la palabra se había esparcido a través de redes sociales a meseras y trabajadores de hospitalidad a través de la Ciudad de México. Estaban en huelga, rehusándose a servir a clientes que apoyaran el tipo de tratamiento que había recibido. No es solo nuestro restaurante, me dijo Carmen. Trabajadores en 6 otros lugares de alta gama en la ciudad también salieron, y más se están uniendo cada hora. Vi transmisiones en vivo de las protestas en mi teléfono, lágrimas corriendo por mi cara. Estas mujeres y hombres estaban arriesgando sus propios trabajos para exigir justicia para mí. Estaban enfrentando la misma dinámica de poder con la que había luchado, la vulnerabilidad de depender de propinas y aprobación del cliente, pero habían decidido que algunas cosas eran más importantes que la seguridad personal. Las protestas recibieron atención mediática que Damián Herrera no podía suprimir. Estaciones de noticias locales entrevistaron a trabajadores en huelga que contaron sus propias historias de acoso y abuso por clientes adinerados. Las redes sociales se encendieron con posts de Justicia para Esperanza de trabajadores de la industria de servicios por todo el país, compartiendo sus experiencias de ser despedidas, degradadas y silenciadas. Para el lunes por la mañana, la historia se había vuelto viral de maneras que el dinero y abogados de Damián Herrera no podían controlar. Mi cara estaba en programas matutinos. Organizadores laborales estaban pidiendo boicots de negocios que no protegían a sus trabajadores del acoso de clientes. Varias otras mujeres se presentaron con sus propias historias sobre encuentros con Damián Herrera, que las habían hecho sentir incómodas. Pero el desarrollo más significativo vino de una fuente inesperada. Elena Bradshaw, la mujer mayor que me había dado la documentación de Catalina O'Brien, apareció en CNN con cajas de evidencia adicional que había estado guardando. No quería abrumar a Esperanza con todo de una vez, le dijo al entrevistador, pero después de ver cómo esta joven mujer ha sido tratada por tratar de buscar justicia para su madre, creo que el público necesita ver el alcance completo de lo que la familia Herrera ha hecho. Elena tenía fotografías, cartas y documentos que se remontaban a los años 40, mostrando un patrón de abuso y encubrimientos que abarcaba 3 generaciones de hombres Herrera. Roberto Herrera Sr. había usado su negocio de desarrollo inmobiliario para explotar trabajadores inmigrantes y silenciar quejas sobre condiciones de trabajo inseguras. Roberto Herrera Jr. había agredido múltiples mujeres y usado la fortuna familiar para comprar su silencio. Y ahora, Damián Herrera estaba continuando la tradición familiar de usar riqueza para evitar responsabilidad. Esto no se trata solo de una mesera o un multimillonario, dijo Elena. Se trata de un sistema que permite a la gente adinerada destruir las vidas de cualquiera que amenace su imagen cuidadosamente construida. La entrevista de CNN fue vista por millones de personas. Para el martes por la mañana,
Secretos Familia Herrera estaba en tendencia en Twitter. Periodistas de investigación de medios importantes estaban llamando a Elena Bradshaw, pidiendo acceso a los archivos completos de Catalina O'Brien. Varias organizaciones de derechos de las mujeres anunciaron que me proporcionarían apoyo legal, pro bono. Damián Herrera intentó un movimiento desesperado final para mantener control de la narrativa. Su publicista anunció que estaría teniendo una conferencia de prensa para direccionar las alegaciones falsas y proporcionar contexto para el circo mediático actual. La conferencia de prensa se llevó a cabo en un hotel de alta gama en Polanco, con Damián Herrera parado detrás de un podio flanqueado por abogados caros. Se veía pulido y confiado mientras empezó sus comentarios preparados. La reciente atención mediática rodeando a mi familia ha sido basada en hechos distorsionados y las acusaciones de una empleada de restaurante disgustada, dijo. Mientras simpatizo con las dificultades financieras de la señora Morales, sus alegatos sobre la historia de mi familia son simplemente falsos. Pero luego algo inesperado pasó. Un reportero de la audiencia se levantó con una fotografía. Una de las fotos de Catalina O'Brien mostrando a Margarita Herrera usando la colección completa de joyería que supuestamente había sido robada en 1965. Señor Herrera, ¿puede explicar por qué su abuela fue fotografiada usando joyería que supuestamente había sido robada días antes? ¿Y por qué los reportes policiales sobre el robo nunca fueron seguidos con arrestos o propiedad recuperada? La actitud confiada de Damián Herrera se agrietó. Miró a sus abogados, quienes susurraron urgentemente en su oído. No voy a dignificar alegaciones falsas con respuestas detalladas, dijo, pero su voz había perdido su certeza anterior. Otro reportero se levantó. Señor Herrera, hemos revisado registros de empleo del personal doméstico de su abuela. Al menos 8 mujeres dejaron sus posiciones repentinamente entre 1963 y 1970, y varias recibieron pagos de finiquito inusualmente grandes. ¿Puede comentar sobre por qué su familia pagó sumas sustanciales a anteriores empleadas que supuestamente fueron despedidas por robo o mala conducta? Las preguntas siguieron llegando, cada una más específica y dañina que la anterior. Damián Herrera trató de mantener su compostura, pero la evidencia contra su familia era abrumadora. Finalmente, uno de sus abogados se acercó al micrófono y anunció que el señor Herrera no tomaría más preguntas. Pero mientras Damián Herrera se volteó para dejar el podio, una mujer en la parte trasera del cuarto se levantó. La reconocí inmediatamente. Era Patricia, mi prima de Boston, sosteniendo una fotografía que nunca había visto antes. ¡Señor Herrera!, gritó Patricia con una voz que se escuchó por todo el cuarto. ¿Reconoce esta fotografía de su tío Roberto Jr., con mi prima Esperanza Morales, tomada en una fiesta de Navidad en la casa de su abuela en diciembre de 1964? La fotografía mostraba a mi madre, joven y sonriendo, parada junto a Roberto Herrera Jr. Su cara estaba brillante con el tipo de felicidad inocente que nunca había visto en fotos posteriores. Su mano estaba en su cintura, posicionada un poco demasiado bajo, un poco demasiado posesivamente. Damián Herrera miró la fotografía por un largo momento, su cara pálida. Luego se volteó y salió de la conferencia de prensa sin decir otra palabra. Esa noche, vi la cobertura noticiosa desde la sala de la señora Rodríguez, rodeada de partidarios que habían venido a verme a lo largo de esta prueba. Carmen estaba ahí, junto con José de la cocina del restaurante, Sandra Chen, e incluso Jacobo Velázquez, quien había sido restablecido en Reforma, después de que sus editores revisaron la evidencia adicional de Elena Bradshaw. «Se acabó», me dijo Sandra. El equipo legal de Damián Herrera llamó esta tarde para discutir un acuerdo que no requiere acuerdos de no divulgación. Quieren hacer que esto desaparezca antes de que salga más evidencia, pero ya no estaba interesada en acuerdos. La verdad ya estaba ahí afuera, esparciéndose a través de medios de noticias y redes sociales más rápido de lo que cualquier cantidad de dinero podía detener. Otras mujeres se estaban presentando con sus propias historias sobre la familia Herrera y otras familias adineradas que habían usado su poder para abusar y silenciar mujeres trabajadoras. 6 meses después, estaba de vuelta en un restaurante, no como mesera, sino como gerente de un nuevo restaurante cooperativo propiedad
y operado por trabajadores de hospitalidad. Servíamos buena comida a precios razonables, tratábamos a nuestro personal con dignidad y teníamos una política estricta sobre comportamiento del cliente. Ninguna cantidad de riqueza podía comprar el derecho a abusar de nuestros trabajadores. El anillo que había heredado de mi madre todavía está en mi dedo, pero ahora significa algo diferente. No es solo un recordatorio de su dolor y silencio, es un símbolo de la justicia que nunca vivió para ver. El anillo que causó que Damián Herrera reconociera un secreto que su familia había tratado de enterrar, se volvió la llave que desbloqueó décadas de crímenes encubiertos. El imperio comercial de Damián Herrera no sobrevivió el escándalo. Inversionistas importantes se retiraron cuando se hizo público el alcance completo de la historia de su familia. Varias corporaciones cancelaron contratos lucrativos, citando preocupaciones sobre ser asociados con el nombre Herrera. Sus holdings de criptomonedas perdieron la mayoría de su valor cuando la confianza del mercado colapsó. Dentro de un año, su patrimonio neto había caído de 2.000 millones de pesos a menos de 50 millones. Todavía adinerado por la mayoría de estándares, pero ya no lo suficientemente adinerado para comprar silencio y evitar consecuencias. Más importante, la historia de la familia Herrera se volvió un catalizador para conversaciones más amplias sobre poder, privilegio y responsabilidad. Varios estados pasaron leyes haciendo más fácil para trabajadores reportar acoso y abuso sin miedo a represalias. Organizaciones de la industria restaurantera desarrollaron nuevos programas de entrenamiento sobre tratar al personal con dignidad. Y docenas de otras familias con secretos similares encontraron que su riqueza ya no podía garantizar que sus crímenes permanecerían enterrados. La mujer que había sido invisible durante 37 años, quien había servido café y recogido mesas mientras gente adinerada discutía sus fortunas sin verla como ser humano, finalmente había sido vista. No solo vista, sino escuchada, creída y apoyada por una comunidad que se rehusó a dejarla pelear sola. El secreto de mi madre había estado enterrado por 60 años. Pero los secretos tienen una manera de encontrar la luz cuando el momento es correcto. A veces la justicia viene a través de las cortes, a veces a través de los medios, y a veces a través del simple acto de rechazar permanecer silenciosa cuando gente poderosa demanda tu complicidad en sus mentiras. Mientras cierro el restaurante cada noche y camino a la estación del metro, pienso en todas las mujeres como mi madre, como yo, que sirven a otros mientras cargan su propio dolor en silencio. Pienso en el momento cuando quedarse silenciosa se vuelve más doloroso que hablar la verdad, cuando proteger a otros se vuelve más importante que protegerte a ti misma. El anillo en mi dedo capta la luz de la entrada del metro, y recuerdo las manos de mi madre, siempre ocupadas, siempre sirviendo, siempre dando más de lo que recibía. Pero ahora también recuerdo las palabras de Elena Bradshaw. Tu madre era más valiente de lo que sabía. Lo era. Y yo también. Y también lo son todas las mujeres que se rehúsan a dejar que la riqueza y el poder escriban el capítulo final de sus historias. ¿Alguna vez has trabajado para alguien que te hizo sentir invisible, que te trató como si tu dignidad no importara porque necesitabas el trabajo? ¿Alguna vez has cargado secretos que no eran tuyos para cargar? ¿Te quedaste silenciosa cuando hablar se sentía imposible? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Tu voz importa, y tu experiencia merece ser escuchada. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete para que llegue a otra mujer que sirve con dignidad y merece ser vista. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias igual de conmovedoras. Puedes encontrarlo haciendo clic a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón. Te veo en la próxima historia.